Después de años en su friendzone, me enamoré de su hermana. Primero debo decir que parte de esto fue mi culpa. Fui demasiado ingenuo para darme cuenta de que me estaban manipulando. Es difícil verlo cuando las hormonas y las emociones nublan tu capacidad lógica. Me gustaba mucho esta chica. Realmente me gustaba. Estaba enamorado de ella. Le pedí que saliéramos una vez y su respuesta fue: no sé, tengo que pensarlo. Después de eso, nunca volvió a contactarme. Pero tampoco me dijo que no. Yo, ingenuamente, asumí que aún había esperanza. Además, nunca hizo nada para hacerme saber que se sentía incómoda conmigo. Esto comenzó en la primavera de 2002. Ese verano me enviaron a un entrenamiento del ejército en Virginia, donde estaría durante 3 meses. Antes de partir, me dijo que me escribiría y que yo también debería escribirle. Le tomé la palabra. Le escribí casi todos los días. Escribir me ayudaba a pasar el tiempo y a lidiar con la distancia. No le decía que la amaba, pero mis cartas eran sinceras, honestas y genuinas. Los domingos solía llamar a mi familia, y también a ella. La mayoría de las veces estaba ocupada, pero logré hablar con ella durante 10 o 15 minutos en varias ocasiones. Una vez, durante un fin de semana, pareció muy feliz de que la hubiera llamado. Hablamos durante casi 2 horas. Me hizo prometerle que la llamaría la semana siguiente. Yo estaba emocionado. Pensé, esto es lo que he estado esperando. La llamé la semana siguiente y, aunque sonaba alegre, me dijo que estaba ocupada y no podía hablar mucho. No me importó. Contaba los días para volver a hablar con ella. Pero el fin de semana siguiente, cuando volví a llamarla, algo raro sucedió. En algún momento de la conversación decidió pasarle el teléfono a otra persona sin avisarme. Me di cuenta después de un rato. Pensé que era una broma, que volvería a tomar el teléfono. Pero la amiga con la que estaba hablando me dijo que simplemente se había ido y le había dejado el teléfono. Sin más. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Aún así, seguí escribiéndole cartas. Habían pasado 2 meses y no había recibido ni una sola respuesta. Siempre decía que estaba ocupada, que ya me iba a escribir, pero nunca lo hizo. Finalmente, el entrenamiento terminó. Había escrito montones de cartas. No recibí ni una respuesta. Cuando regresé, me enteré de que estaba saliendo con otro chico. Estaba destrozado. No podía enojarme con ella porque, en realidad, nunca me había prometido nada. Pero eso no hacía que doliera menos. Creo que ella sabía que había hecho algo mal, porque me llamó después de que lo descubrí. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba bien, y no hice un escándalo. Pero sí le pregunté por qué nunca me escribió. Esa pregunta pareció alterarla. Me repitió varias veces que había estado muy ocupada con las clases de verano y el trabajo, que no tuvo tiempo. De alguna forma, terminé siendo yo quien le pidió disculpas. Aunque aún no sé por qué. Empecé a salir con otras chicas, pero ella se ponía celosa. Aún así, nada serio surgía de esas relaciones, porque siempre volvía a sentirme atraído por ella. Nunca me dio una respuesta definitiva sobre lo que sentía por mí, pero siempre me mantenía cerca. Algunos días era distante, pero cuando necesitaba algo se volvía dulce, coqueta, y hasta me tocaba de forma afectuosa. Yo no entendía por qué lo hacía. La verdad es que sí lo sabía, pero no quería aceptarlo, porque yo seguía enamorado como un tonto, y ella disfrutaba tenerme ahí, a su alcance. Yo le daba toda la atención que quería y alimentaba su ego. Estaba atrapado en la friendzone de la manera más brutal. Y lo peor es que ella lo sabía. Sabía perfectamente que me tenía en esa posición. Siempre hacía algo para darme una mínima esperanza, justo cuando estaba a punto de rendirme. Era increíblemente manipuladora. Y yo, un idiota, seguía cayendo en su juego. En 2005 fui desplegado a Irak. Fue un gran acontecimiento para mí, mi familia y mis amigos. Tuvimos una pequeña fiesta de despedida en un restaurante, y luego una reunión en mi casa. Ella asistió con un amigo mío, que también era mi mejor amigo. Después de la reunión, él me dijo algo que me dejó pensando. Durante todo el trayecto en automóvil hacia mi casa, ella solo hablaba de lo cercana que era nuestra relación y de lo mucho que le afectaba que yo me fuera. Básicamente, todo giraba en torno a ella. No era sobre yo yendo a la guerra. Era sobre cómo mi partida la afectaba a ella. Incluso lo decía como si fuera algo de lo que presumir. Como si dijera, miren, tengo un amigo que va a Irak. Miren qué buena amiga soy porque me importa tanto. Todo parecía falso. En Irak tuve mucho tiempo para pensar.
Poco a poco llegué a la conclusión de que ella no valía la pena. Ni siquiera merecía mi amistad. Nuestra relación era 90% esfuerzo de mi parte y solo 10% de la suya. Eso no es una amistad real. Desde Irak solía llamar a casa cuando podía. Llamaba a todos, amigos, familia. Todos encontraban un momento para hablar conmigo, incluso si estaban ocupados. Sabían que yo estaba en Irak. Sabían que unos minutos de su tiempo podían alegrarme el día. Todos, menos ella. Siempre estaba ocupada. Después de 7 meses de eso, creo que finalmente lo entendí. Estaba dejando de interesarme por ella. Volví de Irak en 2006. Más delgado, más callado, más desconfiado. Había dejado atrás muchas cosas en ese desierto, y entre ellas, la imagen idealizada que tenía de ella. No esperaba que me estuviera esperando. No éramos pareja, nunca lo fuimos, aunque en mi cabeza sí. Pero lo que no imaginé fue lo rápido que intentaría volver a meterse en mi vida como si nada hubiera pasado. Me escribió por Facebook antes de que yo siquiera aterrizara. Un mensaje largo, nostálgico, lleno de te he echado de menos y me alegra tanto que estés bien. Lo leí, lo cerré, y no respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque por primera vez en años, no me afectó. Me sentí libre. Pero ella insistió. Me llamó. Me dejó mensajes. Me buscó a través de mis amigos. Y lo más extraño, empezó a contarles a todos que éramos muy cercanos, que teníamos algo antes de que me fuera. Una noche, un amigo me dijo que ella había estado diciendo que yo siempre había estado enamorado de ella, que casi me la había declarado antes del despliegue, que la había esperado, que ella me había cuidado emocionalmente durante la guerra. Todo eso era mentira. Ella estaba reescribiendo nuestra historia para quedar como la chica buena, la que me había apoyado en mi peor momento, como si yo hubiera sido su soldado emocional, una especie de trofeo moral. Me molestó, me dolió, no porque me importara ella, sino porque usaba mi dolor como adorno para su imagen. Una noche nos encontramos en una reunión de viejos conocidos. Ella actuó como si fuéramos viejos amantes. Me abrazó, me preguntó cosas que sonaban íntimas, pero que estaban vacías. No me miraba a los ojos. Me tocaba el brazo como quien busca una reacción, una chispa que ya no estaba. Yo solo escuchaba, sonreía con educación y respondía con frases cortas. Ella no lo soportó. Se dio cuenta de que su control sobre mí había desaparecido. Esa noche, antes de irme, me detuvo. Me preguntó, ¿qué pasó con nosotros? Por primera vez, no sentí miedo de decir lo que pensaba. Nada. Nunca pasó nada. Porque tú nunca quisiste que pasara. Y yo, como un idiota, seguía esperando que sí. Ella no respondió. Me miró como si yo fuera un extraño. Y en ese momento, lo éramos. Me fui. No la volví a ver. A veces la gente me pregunta si tengo alguna historia de desamor. Yo sonrío y les digo que sí. Que hubo una chica que me mantuvo atrapado durante años, dándome migajas de atención a cambio de mi tiempo, mi energía y mis emociones. Una que me tuvo en pausa mientras vivía su vida, sabiendo que yo seguía ahí. Pero también les digo que, al final, le agradezco, porque me enseñó algo que el ejército, Irak, ni todos los libros de autoayuda del mundo pudieron enseñarme, que uno tiene que quererse lo suficiente para dejar de mendigar amor. Y ese día, cuando le dije que no pasó nada, fue el día que por fin pasó algo importante, me elegí a mí. Pasaron los años. No puedo decir que la superé de la noche a la mañana. Eso sería mentir. Pero sí puedo decir que, desde aquella última conversación, algo dentro de mí cambió para siempre. Era como si al fin hubiera soltado una cuerda que había estado tensando por años, aferrado a una historia que solo existía en mi cabeza. Seguí con mi vida. Me enfoqué en mis estudios, en mi carrera, en mis pasiones. Hice nuevos amigos. Aprendí a invertir mi energía en personas que realmente estaban presentes. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, el recuerdo de ella se volvió más lejano, más borroso, más irrelevante. En una ocasión me crucé con ella por casualidad en una cafetería. Fue incómodo, breve, sin drama. Intercambiamos saludos, sonrisas educadas, y nada más. Ya no me dolía verla. No me removía nada. Y fue ahí cuando lo supe con certeza. Por fin había sanado. Con el tiempo salí con otras personas. Algunas relaciones duraron meses, otras apenas semanas. Pero todas tenían algo en común. Aprendí de ellas. Aprendí a poner límites. A no confundir atención con afecto.
A reconocer la diferencia entre alguien que te elige y alguien que solo te usa como un espejo para admirarse a sí misma. Me tomó mucho tiempo aceptar que no era amor lo que sentía por ella. Era una mezcla de necesidad, validación y costumbre. Era el espejismo de una conexión que nunca existió realmente. Y cuando finalmente entendí eso, algo en mí se liberó. Hoy, cuando miro hacia atrás, no lo hago con rencor. Lo hago con gratitud. Porque haber pasado por eso me enseñó algo invaluable. Que la peor forma de soledad es estar al lado de alguien que solo te quiere a medias. Que mendigar cariño no es romántico, es destructivo. Y que no hay mayor acto de amor propio que alejarte de quien no te ve con claridad. No sé qué fue de ella. Tal vez sigue contando historias donde es la protagonista de tragedias ajenas. Tal vez sigue buscando validación en cada conversación. O tal vez cambió, como yo. No lo sé. Y la verdad, ya no me importa. Yo, en cambio, sí cambié. Hoy soy alguien que no espera, que no ruega, que no se queda donde no lo llaman. Y si alguna vez vuelvo a enamorarme, será de alguien que me elija sin duda, sin juego, sin condiciones. Porque aprendí que el amor no es una promesa vacía ni un juego de poder. Es presencia, es reciprocidad, es respeto. Y lo más importante, el amor empieza por uno mismo. No lo esperaba, no la estaba buscando. Después de años cargando con historias rotas y vacías, había llegado a un punto donde estar solo ya no era sinónimo de estar incompleto. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a sentirme en paz con mis decisiones, incluso con las malas. Había dejado de vivir esperando que alguien viniera a completarme. Y justo ahí, apareció ella. No fue una entrada dramática ni una historia de película. Fue una conversación casual en un café, una coincidencia en un grupo de voluntariado, una sonrisa tímida al final de una charla. Se llamaba Clara. Y no me deslumbró, me calmó. No jugaba a hacérsela difícil. No me envolvía en silencios para que yo adivinara lo que sentía. No me hacía rogar por atención ni me mantenía en vilo con ambigüedades disfrazadas de coquetería. Ella estaba, escuchaba, preguntaba, se reía con ganas y lloraba sin vergüenza. Era simple, honesta, real. Recuerdo una tarde, caminando por un parque, le conté parte de lo que había vivido antes. No con resentimiento, sino como quien muestra una cicatriz ya cerrada. Me escuchó sin interrumpirme, y al final solo dijo: «Gracias por contármelo. No sé por qué alguien jugaría con lo que sentiste, pero me alegra que no hayas dejado de sentir». Esa frase se me quedó grabada. No hayas dejado de sentir. Era verdad. A pesar de todo, seguía creyendo en el amor, pero ya no en el que se mendiga, sino en el que se construye. Con ella no hubo necesidad de llenar vacíos, porque ninguno de los dos llegó roto. Llegamos completos, con historias pasadas, sí, pero con la voluntad de escribir algo nuevo. Y lo hicimos, sin prisas, sin fantasmas del pasado, sin dudas disfrazadas de romanticismo. Solo dos personas que decidieron caminar juntas porque querían, no porque necesitaban. No te voy a mentir, el amor verdadero no es perfecto, pero sí es claro. No te deja con preguntas eternas ni esperando a que te llamen. Es presencia constante, no migajas esparcidas para mantenerte cerca. Y ahora, cada vez que pienso en aquella chica del pasado, solo siento una cosa: alivio. Alivio de haber salido de ese ciclo. Alivio de haberme elegido a mí antes que a alguien que nunca me eligió. Y sobre todo, alivio de haber tenido el valor de cerrar una puerta que solo llevaba al dolor. Hoy soy feliz. No porque alguien más me lo haya dado, sino porque, por fin, aprendí a dármelo yo. Y si estás leyendo esto, si alguna vez estuviste donde yo estuve, esperando una señal, un mensaje, una caricia que nunca llega, déjame decirte algo desde el fondo del alma. No te conformes con quien te quiere a medias. No te detengas en quien te mantiene esperando. El amor de verdad no hace ruido para llamar tu atención. Simplemente llega. Y se queda.